Después de más de 20 años del fin de la Primera Guerra Mundial, la aparente calma del mundo se desmoronó. En 1939, el dictador alemán Adolf Hitler inició una Segunda Guerra Mundial, dividiendo a Europa y al mundo en dos bloques, los aliados y el eje. El bloque aliado está conformado por la URSS, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, estos los más poderosos, quienes poseen una alianza histórica. Inglaterra. Al estallar la guerra decide hacerle frente a Alemania en búsqueda de una expansión territorial por sus políticas y queriendo desaparecer económicamente a Alemania por su competencia en el mercado. Francia. Debido a la cercanía de Polonia a Francia, este decidió unirse al bloque aliado por una resistencia a ser invadidos, aunque posteriormente sería ocupado por los alemanes. La URSS. A través de los constantes ataques expansionistas que intentaron llegar a la URSS, decidieron hacerle frente a Alemania uniéndose al bloque aliado para poder repeler a los alemanes y proteger su territorio e ideología. Estados Unidos, al igual que otros países, se une varios años después del estallido de la guerra, tras el ataque de Pearl Harbor, y decide hacerle frente a Japón y por ende al todo el bloque del eje. Debido al ataque, se une a los aliados. El bloque eje. Al igual que los aliados, esta alianza prevalece desde principios del siglo XX. Está conformado por Alemania, Italia y Japón. Alemania. Por sus políticas e ideologías nacionalsocialista absolutista, buscan no solo agrandar su territorio, sino también un dominio de la raza aria, lo que provoca el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Italia. Italia es arrastrado al bloque eje. Si bien también tenía un régimen totalitario, la razón por la que entró a la guerra es por los fuertes nexos comerciales entre Alemania e Italia y por una amistad entre sus líderes. Japón. Hirohito y la búsqueda de expansión de territorio japonés, así como los antecedentes de la guerra con China, los enviaron a La participación directa de México en la Segunda Guerra Mundial fue escasa. El conflicto internacional influyó profundamente en la política y economía del país. A diferencia de la mayoría de las naciones involucradas, los efectos de la guerra fueron en gran medida positivos para México. Incluso antes del comienzo de la guerra, el gobierno mexicano mostró desaprobación por las naciones fascistas en distintas ocasiones. El 6 de noviembre de 1935, México se sumó a los bloqueos económicos de la Liga de las Naciones contra el reino italiano por la invasión y anexión del reino de Etiopía. Unos años más tarde, el 19 de marzo de 1938, México protestó ante la Sociedad de las Naciones el atropello a la soberanía austriaca tras la anexión de Austria a Alemania nazis. Sin embargo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos mantuvieron silencio. El caso más célebre de rechazo mexicano al fascismo fue el reconocimiento de la República Española en el exilio. El 17 de junio de 1939, el gobierno de México retiró su embajada del territorio español, dejando los asuntos diplomáticos en manos de la embajada cubana. Desde 1935, refugiados españoles, especialmente republicanos, empezaron a llegar a las costas mexicanas. Sin embargo, la entrada de refugiados judíos al país fue rechazada por el gobierno cardenista. A pesar de la tensión contra el expansionismo fascista, las relaciones diplomáticas de México con las naciones democráticas tampoco eran envidiables. Desde la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, el Reino Unido rompió relaciones con México y Estados Unidos. Mantenía un bloqueo comercial contra México. Además, la Unión Soviética había retirado su embajador desde que el gobierno cardenista brindó asilo político a León Trotsky. Las relaciones con el Reino Unido y la Unión Soviética no se restablecieron hasta 1942. En 1943, debido a la situación en Europa, Ávila Camacho empezó a reconsiderar el rechazo por participar militarmente en la guerra. Para estos años, los aliados ya estaban en la ofensiva. A la posibilidad de un ataque al continente americano parecía cada vez retoma, así como el gobierno decidió mantener al frente una fuerza simbólica que luchara bajo la bandera mexicana.
En mayo de 1942, México fue víctima de una agresión sorpresiva de los alemanes, quienes hundieron unos buques petroleros que transportaban combustible a los Estados Unidos, llamados Potrero del Llano y Faja de Oro, lo que precipitó la entrada formal a la guerra. Se adoptaron acuerdos entre las Fuerzas Armadas del gobierno norteamericano y el mexicano para proteger las costas del Golfo de México y del Caribe de los saboteadores que pretendían dinamitar las instalaciones petroleras. Con este objeto se creó la Comisión Mexicano-Norteamericana de Defensa Conjunta, la cual se encargaría del resguardo de la frontera común. Bajo este esquema, los norteamericanos tenían autorización de parte del gobierno mexicano para instalar bases militares, hacer uso aéreo de puertos, tener derechos de vuelo y navegación en aguas nacionales. Además, se convino que los Estados Unidos trasladarían a México durante la emergencia armamento y municiones de guerra necesarias para su equipo, con la salvedad de devolverlo a los Estados Unidos al momento de que retornara a la paz. México, por su parte, envió al conflicto el Escuadrón 201 a las islas del Pacífico en apoyo a la guerra de Estados Unidos contra Japón. Otro arreglo importante fue determinar el pago de las indemnizaciones por daños a propiedades de ciudadanos norteamericanos, que se fijó en $40 millones a cubrir en anualidades de 2.5 millones, con una entrega previa por parte de México de 3 millones. Se acordó la adquisición anual de plata mexicana por $25 millones, un crédito de 40 millones para estabilizar el peso y la apertura de crédito del Exim Bank, por $30 millones para la construcción de carreteras. Después de la reunión fronteriza entre Roosevelt y Ávila Camacho en julio de 1943, se creó la Comisión Económica México-Estados Unidos, con objeto de tratar sobre las perturbaciones de la balanza de pagos mexicana, la situación económica conexa y la formación de un plan de cooperación que permitiera el desarrollo de México, y para que no peligrara la producción de materiales estratégicos que se enviaban a EU. En su momento, el secretario de Hacienda expresó que tales convenios representaban el punto de inicio de industrialización nacional, para seguir la idea de la Conferencia Interamericana de Montevideo. También en su momento se firma la Carta Económica de las Américas. Aunado a los crisis anteriores, México combinó acuerdos paralelos de comercio con los Estados Unidos, donde se redujeron las tarifas arancelarias del 30 al 50% a más de 200 artículos, beneficiándose a la industria petrolera, ganadera, minera, cervecera, la explotación de plata labrada y de algunos productos agrícolas. Cabe señalar que dichas reducciones arancelarias únicamente se establecieron durante el conflicto. Sin embargo, muchos de estos mercados se perdieron por ser negocios coyunturales, es decir, una vez acabado el conflicto se acabaron los compradores. Se redujo la calidad y competitividad de los productos mexicanos, por lo que las nuevas manufacturas se dedicaron a satisfacer un mercado interno falto de competencia externa y dependiente